Que les bendiga más, hermanos. Un privilegio estar una vez más con ustedes en esta escuela dominical. Y vamos a tener este hermoso tema, estudio bíblico número 7, las ciudades de refugio, Cristo nuestro refugio eterno. Una vez más, las ciudades de refugio, Cristo nuestro refugio eterno. Gloria al Señor. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta hermosa clase que el Señor nos tiene aquí. Padre, Señor, gracias te damos porque has sido bueno con nosotros. Te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque estamos con vida, porque respiramos. Muchos no amanecieron hoy, Señor. Muchos no tienen el aliento de vida, Señor. Yo no sé la situación, las circunstancias, Señor, que está pasando cada uno de mis hermanos, Señor, los problemas que tienen, pero sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que te sirven, que son fieles a ti, Padre, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantenernos fieles, Señor, porque reconocemos que mientras estemos en tu círculo, bajo tu paraguas, Señor, tu protección, estaremos, Señor, en victoria, Padre, y seremos más que vencedores en ti, amado Señor. Te pedimos que tú seas el que uses mi vida, mis hermanos, Señor, bendícelos por medio de tu palabra, en nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Las ciudades de refugio, Cristo nuestro refugio eterno. Gloria al Señor. Vamos a estar basándonos en Números capítulo 35, versículos 9 al 12. Y Números mismo capítulo 35, versículo 12, versículo 26 al 28. El capítulo 35 de Números. Vamos a definir aquí en esta lección la manera en que las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. Y vamos a valorar la actitud del creyente frente al beneficio de salvación recibido de Cristo. Y tercero, desarrollar una conducta cristiana acorde al refugio que hemos alcanzado en el Señor. Pensamiento central: si nos volvemos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, Él será nuestro refugio eterno. Gloria al Señor. Vamos a leer ahora el capítulo 35 de Números, versículos 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os seréis ciudades de refugio tendréis, donde haya el homicida que hiere a alguno de muerte y sin intención. El 12 dice: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. El 26, vamos a ir de Números, capítulo 35, 26 y 27 y 28, dice así: mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Gloria al Señor. Palabra de Dios. Entonces vamos a definir aquí la manera en que las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. Gloria al Señor. A los hijos de Israel, de Dios, debemos estar agradecidos con nuestro Padre Celestial. Él nos proveyó en Cristo un refugio seguro donde estamos a salvo de la muerte eterna. Y miramos en Números fue escrito por Moisés. La mayoría del libro de Josué fue escrito por el autor del mismo nombre. Personajes aquí miramos a Dios, a Moisés, Josué y a los hijos de Israel. Y en la fecha que Números fue escrito fue entre el año 1440 y Josué en el año 1400, por ahí en esos años. Números fue escrito, el lugar que fue escrito fue en los campos de Moab. Josué fue escrito en Palestina. La Biblia, hermanos, nos habla
de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Y sin duda podemos decir que las ciudades de refugio son una de las muestras preciosas de la gracia divina hacia el hombre. En la narrativa bíblica de esa provisión se hace claro que Dios no minimiza el mal, pero sí hace posible que haya justicia para el ofensor e inocente. Curiosamente, las ciudades del amor de Dios hacia Israel y los pueblos gentiles fue antes que ellos las necesitaran que Dios habló de dichas ciudades. Una vez que Israel entró a la tierra prometida, Josué nombró aquellos refugios y se ordenó su uso conforme a lo que Dios había prescrito a Moisés. De ese modo, si alguien daba muerte a otro por accidente, tenía un lugar a donde escapar del vengador. Ahora en Cristo, Él es nuestro refugio eterno. Nosotros podemos escapar de la muerte, podemos escapar de esos pecados que hemos hecho, podemos refugiarnos en la persona de Cristo. Podemos refugiarnos en nuestro Creador Jesucristo. Así que, amado hermano, amado amigo, si es que has hecho algo y te sientes culpable y sientes que no tienes salida y sientes que debes de ser sentenciado, yo te digo una cosa, que hay, como hubo en ese tiempo, ciudades de refugio para la gente que estaba huyendo de alguien que quería tal vez vengarse por lo que habían hecho. Ahora el Señor, en este caso, Él es nuestra ciudad de refugio. Él es nuestro único refugio. Él es el único que nos puede salvar y nos puede dar vida eterna. Y Él es el único que puede sacarnos de esa acechanza del enemigo de darnos muerte. Y es lo que el mundo tiene sin Cristo Jesús. Va directamente a una muerte segura, pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida, reconocemos que Él es nuestro refugio. Y mientras estemos guardados y sirviéndole al Señor, y estemos bajo el círculo de Dios, bajo el paraguas de Dios, vamos a estar protegidos de la muerte, y solamente el Señor a su tiempo nos va a regresar al lugar donde tenemos que estar, que es en la patria celestial con Él. Y su palabra dijo que fue a preparar moradas, fue a preparar ese lugar donde vamos a estar con Él por la eternidad. Así que, hermanos, hay que seguir adelante. Cristo es nuestro refugio. En Él hallamos una fortaleza sin igual cuando la justicia divina anuncia que merecemos la muerte por haber nacido destituidos de Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿qué dice Romanos 6:23? Por esa dádiva de Dios obtenemos esa salvación tan grande, gloria al Señor. O sea, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora tenemos esa salvación. Entonces es por eso que el Señor es nuestro refugio. Podemos estar seguros que si vamos a Él y le confesamos nuestros pecados, como ya dije, estamos a salvo de la ira venidera. Además, los hijos de Dios tenemos un enemigo común que nos odia y acecha sin piedad. Por tanto, la única manera de alcanzar la victoria es precisamente poner nuestra fe en lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. Allí Él exhibió despojados para siempre a los principados y potestades del mal, como lo dice Colosenses 2:15. El diablo fue herido de muerte en el Calvario, conforme a la primera promesa de redención, Génesis 3:15. Él lo hirió en el carcañal, hirió al enemigo, y Cristo, cuando fue a la cruz, es lo que hizo. Lo hirió, lo derrotó en totalidad. Toda esa provisión de victoria es la disposición de los creyentes en Cristo. Hoy vivimos días parecidos a los de Noé, donde la tierra parece estar llena de violencia. El enemigo sabe que queda poco tiempo y hace todo su esfuerzo, o sea, el enemigo, por destruir
a los santos, pero si acudimos a Jesucristo, experimentaremos que Él es la torre fuerte donde podemos ser levantados y guardados del mal. En este estudio, hermanos, reconocemos que hay una ciudad de refugio, hay un lugar donde refugiarse. Y como el pueblo de Dios se refugiaba en esas ciudades, que las ciudades de refugio fueron una iniciativa divina, ahora lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue una iniciativa muy difícil, pero fue divina, de enviar a su propio Hijo por amor a nosotros, porque nos ama, porque desea lo mejor. Vamos a entender aquí que la provisión de refugio era parte de la bendición de Canaán. Entonces, el pueblo, para llegar a la tierra prometida, no solamente tuvo que pasar por el desierto, tuvo que salir del mundo, tuvo que salir de ese lugar que representaba el mundo, donde estaban en opresión, donde no podían ser libres, donde básicamente tenían que reportarse y estaban limitados en todas las áreas, no podían crecer, abundar, no podían tener ganancias, eran básicamente esclavos del mundo. Y así muchas veces nosotros, el enemigo nos tiene esclavizados en este mundo, no permite que gocemos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de ese mundo y entró al desierto para ser probados, para mirar cómo era su vida. Y Dios proveyó en el desierto al pueblo de Dios, lo proveyó para su pueblo, proveyó dándoles comida, maná, proveyó que las sandalias fueran creciendo con ellos, no se gastaran. Fue una bendición tan grande, los protegió del sol, les dio lluvia, les dio de todo lo que ellos necesitaban para poder sobrevivir en el desierto. Y así es lo que hace Dios con nosotros. A veces estamos en el desierto, estamos en un lugar en escasez, que no hay mucho, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro, y nos sentimos que ya no podemos soportar nuestra vida, ya no hay una salida, y empezamos a mirar que en el mundo tal vez es mejor como estábamos antes que como estamos hoy. Pero hay una cosa, amado hermano, mientras estemos en la casa de refugio, mientras estemos en la casa de Dios, mientras estemos trabajando para Dios, mientras seamos fervientes en la oración, mientras estemos en contacto con nuestro Dios y pedirle misericordia y incluir a Dios en nuestras decisiones, vamos a ser más que vencedores. Vamos a pasar por la prueba, la dificultad, pero tenemos que salir del mundo a ese desierto. Y de ese desierto vamos a entrar a la tierra prometida, donde el Señor nos va a tener ahí algo hermoso, algo lindo para poder proteger nuestra vida como siempre lo ha hecho. Y es lo que el pueblo de Israel pasó 40 años en ese desierto. Y las personas que tal vez salieron de Egipto, tanto Moisés, el líder, no entró a la tierra prometida, no entró a Canaán. Entró uno de sus discípulos llamado Josué, pero lo que le quiero decir es que Dios, en el camino, en el proceso, tenemos que disfrutar lo que Dios tiene con nosotros, las maravillas de Dios, para que los demás vayan escuchando lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que sirvió a Josué, sirvió al pueblo, lo que pasaron, la historia, lo que ellos experimentaron, las experiencias que tuvieron con Dios. Todo eso es lo que los ayudó a las nuevas generaciones para seguir adelante y ser fervientes en Dios y seguir luchando por esa libertad que Dios inició en la vida de cada uno de ellos. Vamos a mirar que las escrituras relacionadas con las ciudades de refugio evidencian que ello fue una iniciativa divina acorde a las promesas acerca de la tierra prometida. El versículo 9 comienza con el momento en que Dios habla a Moisés respecto a dichas ciudades. Dios
Vamos a ver qué le dice en el versículo 9. Dice, Números 35:9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Entonces miramos ahí en ese versículo 9 que comienza con el momento que Dios habla al siervo y respecto a dichas ciudades. Y Dios desea la bendición de su pueblo y busca hombres suyos a quienes hablarles de esas bendiciones. Y en este caso la palabra de Dios vino a Moisés, al caudillo del pueblo de Israel en el camino a Canaán. Aquí aprendemos que debemos ser receptivos a la voz divina, pues de ella recibimos orientación para vivir seguros. La sociedad en que vivimos parece no tener tiempo para Dios y aún los creyentes solemos estar demasiado apurados para pasar tiempo en la presencia del Señor, pero cuando Dios nos quiere hablar debemos decir como Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Primer libro de Samuel 3:10, así lo dice. Entonces, en el versículo 10 se muestra que la palabra divina es específica. Dios, vamos a mirar aquí, Dios solamente habla lo necesario y dirige su voz a quienes les la han designado para escucharla. En este caso habló a Moisés para que él hablara a los hijos de Israel. Los ministros cristianos nunca deben tener poco la responsabilidad de transmitir al pueblo exactamente lo que Dios ha dicho. Y fue esa en la encomienda de Dios a Moisés y es la misma para los obreros del evangelio de hoy. Además, debemos recordar que los hijos de Israel eran los herederos de la promesa dada a Abraham. Dios trata con las descendencias de sus siervos y en verdad, como expresa el Salmos 91, el Señor nos ha sido refugio de generación en generación. La segunda parte del versículo 10 deja ver la firmeza de la promesa divina. Dios les asegura que pasarían el Jordán y heredarían la tierra Canaán. Debemos tener una actitud de fe ante las promesas del Señor, pues fiel es el que ha prometido. Sabemos que luego Dios hizo un milagro sobrenatural. El río se abrió para dar paso a los hijos de Israel a la tierra de su posesión, como lo dice Josué capítulo 3, versículo 14 al 17. Entonces debemos estar seguros que todo el poder de Dios acompañaría siempre el cumplimiento de sus fieles promesas. Canaán era la bendición terrenal de los israelitas, era la tierra que fluía leche y miel, como lo dice Éxodo 3:17. Los creyentes en Cristo tenemos mejores promesas, una Canaán celestial, la nueva Jerusalén, estar con el Señor por la eternidad. Entonces Cristo prometió preparar lugar para nosotros en la casa del Padre y tomarnos con Él para vivir allí para siempre. Gloria a Dios. Qué bendición esa palabra. La provisión divina era una de la manifestación de la justicia de Dios. Dios proveyó para el pueblo de Israel. Desde el principio, desde que salieron de Egipto, Dios no los dejó solos. Dios estuvo con ellos, Dios les puso un líder, Dios les puso lo que tenían que hacer, Dios constituyó leyes y los empezó a encaminar y también les empezó a dar muchas promesas, como también leyes y estatutos para que pudieran gobernarse como un pueblo. Y ahora el pueblo del Señor estaba camino a ese rumbo, a un lugar, a tener una tierra, a esa tierra que les fue prometida, que fluía leche y miel. Y Dios se manifestó en gran manera y Dios obró en la vida de Josué para poder llevar a cabo ese plan. Dios le dio el mensaje a Moisés,
Moisés no lo pudo llevar a cabo, pero preparó a alguien para que siguiera el plan de Dios. Nosotros recibimos mensajes muchas veces de Dios, recibimos esa bendición, pero tenemos que hacerlo, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con el plan de Dios, porque nuestros hijos son los que van a seguir con esa antorcha en este mundo, mientras Cristo no venga. Así es que, amados hermanos, sigamos en este ejemplo que dejó Moisés, que como él no pudo entrar a la tierra prometida, pero sí siguió pasando la antorcha a aquel que podía llevar a cabo eso que el Señor le había dicho, que tenían que entrar a la tierra prometida. Vamos a mirar aquí en el capítulo 11 y 12 de Números. Dice así la palabra de Dios: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde haya homicidio que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Que es una protección, una provisión, es algo hermoso que el Señor nos da. Y Dios nos promete eso también a nosotros como creyentes, que nos da una armadura, que le llama ahí en Efesios capítulo 6 en adelante, la armadura de Dios. Entonces Dios nos da una armadura, nos protege. Dios está ahí con nosotros para ser guardados del mal, y Dios se empieza a manifestar. Entonces la enseñanza general de la Biblia presenta a Dios como un ser absolutamente justo. Miremos cómo esa justicia divina se evidencia en la provisión de las ciudades de refugio. El versículo 11 deja ver: al llegar a Canaán, los hijos de Israel tendrían que señalar 6 ciudades de refugio. El título de refugio hace entender que cumplirán el propósito de refugiar en ellas a alguien que necesitara amparo especial. Aquellas deberían ser ciudades fortificadas con muro y puerta, a fin de brindar protección segura al que acudiera para evitar el peligro. Al describir las ciudades, el Espíritu Santo nos presenta un cuadro precioso de la persona de Cristo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es de la misma sustancia del eterno Dios, el cual describió Moisés como el refugio de su pueblo. Los que huimos de la muerte eterna a causa del pecado hallamos en él refugio eterno. La segunda parte del versículo 11 explica para quién era aquella provisión. La justicia divina proveyó refugio para quien diera muerte a alguien sin premeditación. O sea, la ley de Dios considerada homicida al que tal hacía, pero no era declarado digno de muerte. Entonces podía huir a una de aquellas ciudades de refugio y exponer en la puerta su asunto para obtener entrada y salvar su vida. De esta manera la Biblia presenta a Cristo como aquel a quien podemos nosotros acudir para salvarnos de la muerte. Aquí aprendemos que la provisión de salvación está hecha, pero cada hombre es responsable para acudir al Salvador y obtener gratuitamente su gracia. Los que hemos alcanzado una salvación tan grande debemos tener un sentido de gratitud y conducirnos a la altura de la vocación con que hemos sido llamados. En otras palabras, Dios ofrece ese refugio a toda persona que esté necesitada de ese refugio. Así que las puertas están aquí, la puerta está ahí. El Señor empieza a obrar en la vida del hombre, pero el hombre tiene que llegar a Dios. El hombre tiene que tocar esa puerta. El hombre tiene que tocar, y el Señor, ¿qué va a hacer? Va a poder entrar en la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Dios no va a obligarnos a nosotros, como una persona no puede obligar a un caballo a tomar agua. Si el caballo no quiere tomar agua, no lo podemos forzar, y lo que hagamos, le peguemos a lo que sea, pero si no quiere, no va a tomar agua. Y así nosotros, muchas veces el Señor no nos va a obligar. Nosotros tenemos que querer
agarrarnos, querer venir a los pies de Cristo, querer tomar de esa agua, de ríos de agua viva y poder tornar nuestra vida ahora a servirle al Señor. Es lo que desea Cristo. Para eso es esas casas de refugio. Él es ahora nuestro refugio y en Él podemos refugiarnos. Yo no sé lo que estás pasando, amado hermano, la situación o lo que hiciste en el pasado o lo que acabas de hacer. Yo no sé qué tan grande seas tu pecado, qué situación tan grande hayas hecho o qué es lo que te esté quitando el sueño en las noches. Yo no sé su situación o que no hayas hecho nada de eso, pero hoy Cristo te ofrece refugio. Y si quieres refugio, tienes que venir a sus pies. Y la palabra de Dios dice ahí que tenemos que confesarlos con nuestra boca, que Él es el Señor, y creer en nuestro corazón, con todo nuestro ser, que Él es nuestro Salvador, para obtener esa salvación tan grande. Así es que ahí donde estás, órale al Señor, pídele misericordia a Dios. El Espíritu Santo está ahí para escuchar tu petición, para escuchar, así como esa gente llegaba a tocar esa puerta y exponer su situación, su circunstancia, su problema, porque necesitaba refugiarse ahí. Así también tú, amado amigo, puedes hacerlo delante de la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor, y Él va a escuchar tu petición y va a atender tu necesidad. Padre, vamos a orar y damos gracias a Dios. Seguimos el próximo domingo con este hermoso tema de las ciudades de refugio, Cristo, nuestro refugio eterno. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias por esta lección tan hermosa. Te pedimos, Señor, que siempre nos guardes, Señor, que entremos, Señor, a esa casa de refugio, que entendamos, Señor, que tú eres esa casa, Padre soberano Dios, que fuera esa casa, Señor, así como los ponía tu palabra, estamos, Señor, expuestos a que el enemigo, Señor, mate nuestra vida, seamos muertos, Señor. No tengamos vida más, Señor. Pero si estamos en tu casa, mientras estemos, Señor, en esa casa de refugio, en esa ciudad de refugio, vamos a ser protegidos, Señor. El enemigo no nos va a poder hacer nada, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el que siempre, Señor, nos mantenga, Señor, en esa casa de refugio. Y aquellos, Señor, que van a venir, Señor, para que tú, Señor, obres en las vidas de cada uno, Señor. Te damos, Señor, la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, por aquellos que tal vez en este momento están reconociéndote como tu único y verdadero Salvador. Te pedimos que tú obres en la vida de ellos, soberano Dios. Y te damos, Señor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Los veo el próximo domingo. Bendiciones y que el Señor siempre los guarde y les dé refugio.